Capítulo 1. El mundo fuera de la puerta del Edén. El sol golpeaba la espalda de Adán como un martillo sobre un yunque. No había piedad en su luz, solo un calor blanco e implacable que cocía la tierra y hacía que el aire vibrara. El amanecer ya no era una invitación suave, sino una orden. Levántate y lucha. El sudor corría por su rostro abriendo surcos limpios a través del polvo y la mugre que se adherían a su piel. Cada músculo de su cuerpo era un nudo de dolor. El arado de madera, una herramienta primitiva que había pasado semanas tallando con lascas de pedernal, se sentía obscenamente pesado. La tierra era el verdadero enemigo. Era dura e inflexible, como si el suelo mismo estuviera resentido por su presencia. Maldita será la tierra por tu causa. La voz había retumbado y ahora Adán entendía la profundidad de esa maldición. No era solo que las cosas fueran difíciles, era que la creación misma que una vez había respondido armoniosamente a su cuidado, ahora se oponía a él activamente. Las espinas gruesas y afiladas como dientes le desgarraban los tobillos. Los cardos ahogaban los escasos brotes de grano que lograba cultivar. Este era su nuevo pacto pan a cambio de agonía. El recuerdo del jardín era una tortura. Recordaba la facilidad, la abundancia, la tierra que cantaba bajo sus manos. Ahora solo había silencio roto por el crujido de la madera contra la piedra y su propia respiración entrecortada. El trabajo ya no era una alegría, era una sentencia. Miró sus manos, callosas, sangrantes, sucias. Las manos que habían nombrado a todas las criaturas vivientes, ahora apenas podían arrancar sustento de un suelo hostil. La frustración ardía en su pecho, una ira sorda contra sí mismo, contra la serpiente, contra la tierra, pero sobre todo una fatiga que iba más allá de los músculos, una fatiga del alma. A veces se detenía apoyándose en el arado y miraba sus propios brazos confundido por su propia mortalidad. La promesa de ciertamente morirás ya no era una amenaza lejana, era un proceso que ya había comenzado. Eva observaba desde la entrada de la tosca cabaña que habían construido con ramas y barro. Sus manos, que una vez solo habían sentido la tersura de las flores y la piel de los frutos maduros, estaban ahora encallecidas, agrietadas y manchadas de tierra. Había estado moliendo grano entre dos piedras, un trabajo agotador que convertía sus hombros en fuego. Pero su trabajo se detuvo como lo hacía a menudo cuando su mirada se desvió. Hacia el este. Siempre, siempre hacia el este. No podía evitarlo. Era un imán para sus ojos y su dolor. Más allá de las colinas áridas, más allá de su vista, pero ardiendo brillantemente en su mente, estaba el centinela, la llama danzante, la espada de fuego del querubín girando, girando sin cesar, sellando el camino de regreso al árbol de la vida. El resplandor era un recordatorio constante de lo que habían perdido. No era solo un lugar, era un estado de ser. Era la comunión, la inocencia, la paz. Aquí el aire olía a sudor, a humo de leña y a la tenue pero inconfundible podredumbre de la decadencia. El viento traía el sonido del esfuerzo de Adán. Suspiró un sonido que se había vuelto tan natural como respirar. Llevaba dentro de sí la otra mitad de la maldición. Un dolor creciente en su vientre le recordaba que la vida ya no simplemente sería, sino que tendría que ser traída al mundo a través de un bautismo de agonía. Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Lo sentía ahora un retorcijón bajo que le robaba el aliento. Temía ese día, temía el dolor, pero casi temía más la idea de traer un hijo a este mundo roto. ¿Qué clase de vida le esperaba a un niño nacido del exilio? Un niño que nunca conocería el jardín. Un niño que heredaría su culpa y su castigo. La responsabilidad era aterradora. El trabajo y el dolor eran cargas terribles, pero había una sombra más oscura que se cernía sobre ellos. Una que nunca habían conocido en el jardín. Era la sombra de la finalidad. Era el conocimiento de la muerte. La habían visto. Después de la caída, cuando la vergüenza los había golpeado como un golpe físico, Dios mismo les había mostrado la consecuencia. Para cubrir su desnudez, Él no había tejido hojas.
había tomado vidas. Adán y Eva habían observado con horror silencioso cómo las criaturas, sus compañeras en el jardín, eran sacrificadas. Vieron la sangre roja y caliente derramarse sobre la hierba. Vieron la luz apagarse en sus ojos. Vieron el último aliento escapar de sus cuerpos. Y luego Dios les había dado las pieles. Las llevaban ahora mismo. Eran cálidas, sí, pero eran un recordatorio perpetuo. La inocencia había muerto. El pecado requería sangre. La muerte era real. Ya no eran inmortales. Esta tierra dura que labraban un día los reclamaría. Polvo eres, y al polvo volverás. La sentencia era absoluta. Este conocimiento teñía cada amanecer de tristeza y cada anochecer de miedo. Habían aprendido el verdadero significado de la palabra pérdida. Habían perdido su hogar, su Dios y su futuro. Miraban a los animales que pastaban cerca y veían no solo compañeros, sino fragilidad. Veían la vejez en el otro, las líneas que se formaban alrededor de los ojos de Adán, el cansancio en la postura de Eva. Eran mortales, y ese hecho era el más pesado de todos los castigos. Cada atardecer no era una promesa de descanso, sino un pequeño ensayo de la oscuridad final. La fractura era total. El pecado no había sido un simple error de juicio. Había sido una traición cósmica, y sus réplicas estaban destrozando la creación. El primer eje en romperse fue el vertical, la relación entre la humanidad y Dios. La comunión abierta, el caminar juntos en el frescor del día, había sido reemplazada por el miedo, la vergüenza y el ocultamiento. Adán y Eva ahora oraban a un cielo que a menudo parecía de bronce. El silencio de Dios era tan pesado como el sol del mediodía. ¿Los oía siquiera? ¿O estaban permanentemente desterrados de su presencia? La duda era un gusano que roía su fe. Pero el pecado era un veneno y no se contentaba con una sola víctima. Inmediatamente después de romper el eje vertical, comenzó a corroer el horizontal la relación del hombre con sus semejantes, o en este caso la relación de Adán con Eva. La mujer que me diste. Había sido la primera acusación. La culpa, la defensa, el traslado de la responsabilidad. La unidad perfecta de hueso de mis huesos y carne de mi carne se había agrietado. Ahora existía la sospecha, había intereses propios. La armonía había sido reemplazada por una frágil tregua. Se miraban y veían no solo al compañero, sino también al cómplice, al acusador, al origen de su dolor. Este era el legado de la caída, una desconfianza fundamental, que ahora se asentaba en el corazón de toda relación humana. Esta enfermedad del alma, esta tendencia a culpar, a protegerse, a elevar el yo por encima del otro, era ahora la atmósfera que respiraban. El pecado no era un acto aislado, se había convertido en un principio operativo. Era una lente a través de la cual ahora veían el mundo. Había sido una desobediencia directa a Dios, un acto de orgullo vertical. Pero sus frutos podridos estaban listos para caer horizontalmente. La soberbia que dijo, quiero ser como Dios, pronto se transformaría en la envidia que diría, quiero lo que tú tienes. La ira contra la sentencia de Dios pronto se convertiría en ira contra el hermano que parecía ser favorecido por Dios. El pecado es una semilla expansiva, nunca se queda quieto. Busca constantemente nuevas tierras que conquistar, nuevas relaciones que envenenar. El mundo fuera del Edén, con su lucha diaria por la supervivencia, era el invernadero perfecto para que esta semilla echara raíces profundas. La escasez generaría conflicto. El miedo generaría violencia. La tierra ahora maldita no produciría lo suficiente para todos, y la lucha por los recursos se convertiría en el nuevo lenguaje de la humanidad. El pecado había entrado en el mundo como desobediencia, pero estaba a punto de mostrar su verdadero rostro, la violencia. Y así, la verdadera tragedia aún no se había desarrollado. El primer acto, la caída, había terminado. El escenario estaba listo para el segundo. La pregunta que flotaba en el aire polvoriento de este nuevo mundo era aterradora en su simplicidad. Cuando los dos primeros seres humanos nacidos en este mundo caído
hijos de la transgresión, crecieran bajo la sombra de la espada del querubín. Podrían escapar del legado que sus padres habían sembrado. Podrían por algún milagro revertir la marea, o estaban irremediablemente atados por la cadena de la corrupción que ahora fluía por sus venas. Estaban destinados a ser los primeros actores en una tragedia aún más oscura, un drama que no se trataría de fruta prohibida, sino de sangre derramada. Una tragedia escrita por la mano de un hermano contra su propio hermano. El pecado, habiendo separado al hombre de Dios, ahora esperaba pacientemente como una bestia agazapada en la oscuridad, listo para separar al hombre del hombre. La primera familia de la humanidad no solo estaba luchando contra la tierra, estaban a punto de entrar en una batalla mucho más desesperada contra la oscuridad dentro de sus propios corazones. El veneno estaba en la sangre y estaba a punto de ser derramado. El mundo estaba fracturado, sí, pero la fractura más peligrosa estaba oculta. No estaba en la tierra dura ni en el cielo silencioso. Estaba en el corazón humano. Adán y Eva, los prototipos, estaban dañados. Y cualquier cosa construida a partir de un prototipo dañado heredará sus defectos. El pecado no era solo una mancha en su historial, era una alteración fundamental de su naturaleza. Se habían vuelto egocéntricos. Su primer instinto ya no era la comunión, sino la autopreservación. Esta era la enfermedad que se transmitiría. No era una cuestión de si el pecado se extendería, sino de cómo y cuándo. La pregunta que colgaba sobre el futuro de la humanidad no era si podrían reconstruir el Edén. Eso era imposible. La pregunta era si podrían construir cualquier cosa que no estuviera fundamentalmente corrompido por la misma soberbia y rebelión que causó la caída. O la historia de la humanidad simplemente sería la historia de la caída repitiéndose en un ciclo interminable, cada generación encontrando nuevas y más terribles formas de destruirse mutuamente. La respuesta no tardaría en llegar. Estaba esperando en el llanto del primer niño nacido fuera de los muros del paraíso. Capítulo 2. Eva y la esperanza del adquirido. El sudor de Adán labrando la tierra maldita encontró su eco en el sudor de Eva sobre el lecho de pieles. La sentencia pronunciada en el jardín. Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos no era una advertencia lejana. Era una realidad presente, un fuego que la consumía y la partía en dos. El dolor era un océano en el que se ahogaba una agonía tan absoluta, que borraba todo pensamiento, eclipsando incluso el recuerdo de la perfección perdida. Nunca en el jardín había existido tal sensación. La vida había sido armonía. Esto era violencia. Era el precio de la transgresión pagado en la moneda de su propio cuerpo. Gritó un sonido gutural animal que rasgó el silencio del mundo exiliado. Adán estaba a su lado sosteniendo su mano, su rostro pálido de un terror que no comprendía. Esto también era parte de la muerte que se les había prometido, esta agonía para traer la vida. Y entonces, cuando la ola de dolor alcanzó un crescendo insoportable, fue rota por un sonido nuevo, penetrante y agudo. Un llanto. El primer llanto de un niño nacido fuera del paraíso. El agotamiento la golpeó como una marea, pero el dolor retrocedió. Le pusieron al pequeño ser en el pecho. Un niño, un varón. Eva lo miró, su respiración todavía entrecortada. Vio sus pequeños dedos perfectamente formados, su rostro enrojecido y arrugado por el trauma del nacimiento. Y en ese instante, una esperanza feroz, casi desesperada, la inundó. Olvidó el dolor. Olvidó la maldición. Porque recordó la otra promesa, la promesa susurrada por Dios incluso mientras pronunciaba la sentencia. La promesa de una simiente que vendría de ella, una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Miró a este niño, a este primer hombre nacido de mujer, y su corazón dio un vuelco. Era este el cumplimiento. Era este el Salvador que desharía lo que ella había hecho. Era este el guerrero que reabriría las puertas del Edén. La posibilidad era tan abrumadora que se convirtió en certeza. Lo levantó, sus ojos brillando con una convicción febril. Miró a Adán, luego al cielo silencioso. He adquirido un varón.
Su voz era ronca, pero vibraba de triunfo. Por la voluntad de Jehová, he conseguido un hombre, y lo llamó Caín. El nombre mismo era una declaración. Caín significaba adquirido, obtenido, conseguido. Era un nombre de logro. Había en él un matiz inconfundible de esfuerzo humano de participación. Aunque reconoció por la voluntad de Jehová, el énfasis estaba en el resultado, he adquirido. Eva, la mujer que había tomado el fruto ahora, había adquirido un hijo. Es posible que en su corazón la promesa de la gracia de Dios se hubiera enredado con su propio deseo de rectificar su error. Vio a Caín no solo como un regalo, sino como su contribución a la redención. Este niño, su primogénito, fue inmediatamente investido con una carga mesiánica. No era simplemente un hijo al que amar. Era la respuesta a su desesperación, la herramienta de su restauración. Toda la esperanza de la humanidad caída se concentró en la cuna de este niño. Eva lo acunaba viendo en su rostro no solo a su bebé, sino el fin de su exilio, la derrota de su enemigo. Puso toda su fe en la vasija de barro de este niño, sin saber que la corrupción que ella misma había invitado al mundo ya fluía por las venas de él. El tiempo pasó. La vida en el exilio se asentó en una rutina agotadora de trabajo y dolor, una lucha diaria contra una tierra que se resistía a ellos. Y entonces, Eva volvió a concebir. El registro de este segundo nacimiento es notablemente diferente. El texto bíblico dice simplemente, después dio a luz a su hermano Abel. No hay exclamación de triunfo, no hay una declaración de esperanza teológica. El lenguaje es funcional, casi una ocurrencia tardía. Es como si el segundo nacimiento fuera un apéndice de la historia principal de Caín. El dolor del parto fue sin duda el mismo, la maldición no se había aligerado, pero la respuesta de Eva fue silenciada. Quizás toda su reserva de esperanza mesiánica ya había sido invertida en su primogénito. O quizás después de los primeros años de criar a un niño en un mundo caído, ya había empezado a sentir el peso de la realidad. Este segundo hijo no fue recibido con la fanfarria de un salvador, sino simplemente como su hermano. Su identidad desde el principio estaba definida en relación con Caín. Lo llamaron Abel, Evel en el idioma antiguo. El contraste con Caín es devastador. Si Caín era el adquirido, el logro sólido y tangible, Abel era el vapor, el aliento, futilidad, vanidad. Era el nombre de algo que no se puede retener, un soplo de aire en un día frío, una niebla que se disipa con el primer sol. Es el nombre de algo pasajero, frágil e inherentemente temporal. ¿Por qué este nombre? Fue un reflejo del cansancio de sus padres, una resignación melancólica a la dura realidad de la vida. ¿Vieron en este segundo hijo la fragilidad de la existencia humana fuera del Edén? ¿O fue como el primero una profecía inconsciente? El contraste selló sus destinos. Caín, el sólido, el constructor, el que representaba el esfuerzo humano y la ambición de dejar una marca en la tierra. Y Abel, el vapor, el efímero, el que representaría una fe silenciosa y una vida cuya única permanencia sería la marca que su ausencia dejaría. La tragedia de la primera familia ya estaba escrita en las sílabas que sus padres les dieron al nacer, uno destinado a la obra y el otro a la desaparición. Capítulo 3. 2 hermanos, 2 oficios. Y Abel fue pastor de ovejas. Esta simple frase definía un mundo. A medida que los niños crecían, sus naturalezas divergentes los llevaron por caminos separados, definidos por la tierra misma que sus padres habían perdido. Mientras Caín, el primogénito, parecía seguir los pasos directos de Adán, declarando la guerra al suelo, Abel eligió una vocación diferente. No buscó forzar la vida de la tierra maldita, buscó pastorear la vida que ya existía. Su mundo se convirtió en el balido de las ovejas, el olor a lana y hierba, y el movimiento constante bajo un cielo abierto. Era un trabajo de vigilia. Pasaba largas noches en la oscuridad con solo las estrellas como compañía, su cayado firme en la mano.
El mundo fuera del Edén estaba lleno de nuevos peligros, el aullido de los lobos en la distancia, la sombra de un águila en el cielo. Su labor no era de conquista, sino de cuidado. Era un protector. Aprendió la paciencia en la quietud de las colinas, observando cómo las nubes se movían, cómo el rebaño se asentaba, y cómo la vida, incluso en este mundo roto, seguía adelante con una tenacidad silenciosa. Este trabajo lo afinó, lo hizo contemplativo, silencioso. Su nombre, Vapor, parecía encajar con su ocupación, se movía sobre la tierra sin echar raíces profundas, en un solo lugar, su vida tan nómada y tranquila, como las nubes sobre él. Pero más que nada, el trabajo de Abel lo mantuvo en íntima comunión con los conceptos fundamentales de la vida y la muerte. Vio el milagro del nacimiento en la primavera, los corderos temblorosos dando sus primeros pasos en un mundo hostil. Y también vio la finalidad de la muerte. Para proteger al rebaño, a veces tenía que luchar contra las bestias. Pero lo más importante es que él entendía el sacrificio. Sus padres le habían contado la historia. Le habían mostrado con dolor y vergüenza las túnicas de piel que aún usaban, un regalo sombrío pero necesario del propio Dios. Esas pieles habían venido de una criatura inocente, un ser como los que él cuidaba ahora. Abel comprendió, quizás de una manera que Caín nunca pudo, que el pecado tenía un coste terrible, y ese coste era la sangre. Su ocupación diaria era un recordatorio vivo, un sermón andante, del primer acto de gracia de Dios, una vida inocente entregada para cubrir la vergüenza de la humanidad. Su corazón se moldeó alrededor de esta verdad. No podía mirar a su rebaño sin ver no solo sustento o riqueza, sino el símbolo de la cobertura que su propia alma necesitaba. Y Caín fue labrador de la tierra. Su nombre, adquirido, se convirtió en su destino. Él abrazó la sentencia de Adán, no con resignación, sino con un desafío hosco. Si Abel se movía sobre la tierra, Caín buscaba dominarla, arrancar la vida de sus entrañas renuentes. Su vida era una batalla diaria, una repetición del esfuerzo de su padre. Su relación con el suelo no era de cuidado, era de adversidad. Sus manos no eran las manos pacientes de un pastor. Eran puños callosos manchados por el fango, rotos por las espinas. Cada día era el mismo. El sol abrasador golpeando su espalda, el sudor que cegaba sus ojos, el crujido de la tierra dura rompiéndose bajo su arado de madera. Él no pastoreaba la vida, la fabricaba. Plantaba la semilla con un gruñido, regaba con el sudor de su frente y arrancaba las malas hierbas con una ira contenida. Los espinos y cardos que la tierra producía para su padre ahora eran sus enemigos personales. Los veía como un insulto, una resistencia directa a su voluntad, un recordatorio constante de la maldición bajo la que vivía. Su trabajo forjó su carácter. Lo hizo duro, terco y profundamente autosuficiente. Mientras Abel dependía del clima, de los pastos verdes y de su propia vigilancia contra los depredadores, Caín dependía de su propia fuerza bruta. Cuando, después de meses de lucha agonizante, un brote verde finalmente rompía la superficie, Caín no sentía la gratitud de un regalo. Sentía el orgullo feroz de la victoria. Esto era suyo. Era el fruto de la tierra, sí, pero era fruto de su trabajo, de su fuerza, de su perseverancia contra una creación que buscaba negárselo. Él era el hombre de la sustancia, el hombre que dejaba una marca, el hombre que construía. Él era el adquirido. No tenía paciencia para la contemplación silenciosa de su hermano. El mundo de Caín era tangible, pesado, y estaba definido por su propio esfuerzo. Él era el resultado de su propia labor, el monumento de su propia voluntad. Así crecieron los dos hermanos bajo el mismo cielo plomizo del exilio, pero en mundos completamente diferentes. Compartían la misma sangre, pero no la misma perspectiva. Abel el pastor vivía en un mundo de dependencia. Entendía la fragilidad de la vida y el precio de la sangre. Su ofrenda, cuando llegara el momento, provendría de la vida que cuidaba, un reconocimiento del sacrificio que Dios mismo había instituido. Caín, el agricultor, vivía en un mundo de esfuerzo propio.
Era el maestro de la tierra muerta, un hombre que creía en lo que sus propias manos podían construir y doblegar. Su ofrenda provendría de su logro, el producto de su sudor y voluntad. Uno representaba la fe que mira hacia arriba reconociendo la necesidad de cobertura. El otro representaba el trabajo que mira hacia abajo, presentando sus propios méritos. 2 hombres, 2 oficios, 2 corazones. Y en la intersección de estos 2 caminos en el lugar de la adoración, la semilla del primer conflicto humano estaba a punto de germinar. Capítulo 4. El meollo de la adoración. La adoración no fue una invención de Caín y Abel. No fue una idea que se les ocurrió espontáneamente. Tuvo que ser enseñada. En las largas noches fuera del Edén, mientras el viento frío silbaba alrededor de su refugio, Adán y Eva, los únicos repositorios vivos de la memoria del paraíso, habrían reunido a sus hijos. Eran los únicos maestros de teología en un mundo que había olvidado cómo hablar con Dios. Les contaron la historia de su pecado no con orgullo, sino con el peso aplastante del remordimiento. Les describieron la perfección que habían perdido. Y fundamentalmente, les explicaron la consecuencia. Les habrían mostrado las pieles que llevaban puestas. Estábamos desnudos, Adán habría dicho, su voz quebrada por el recuerdo de la vergüenza. Nuestras propias hojas de higuera no eran suficientes. Dios mismo tuvo que cubrirnos. Y Eva habría añadido con lágrimas en los ojos, pero para cubrirnos algo inocente tuvo que morir. Escuchamos su balido, vimos la sangre. Esta fue la primera lección sobre la gracia y el juicio. El pecado trae vergüenza, y la vergüenza solo puede ser cubierta por una vida inocente, un sustituto provisto por Dios. La Biblia no registra estas conversaciones, pero el acto mismo de Adán y Eva, sus hijos, trayendo ofrendas, prueba que la instrucción existió. Ellos sabían que debían acercarse a Dios, y sabían que no podían hacerlo con las manos vacías. Se les enseñó que se requería un sacrificio. Abel el pastor escuchó esta lección y la guardó en lo profundo de su ser. El libro de Hebreos, siglos después, iluminaría este momento declarando: por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La palabra clave es fe. Fe en qué fe, en la palabra de sus padres, que era la palabra de Dios. Fe en que él, como sus padres, era un pecador y necesitaba cobertura. Fe en que el camino de Dios, el camino de la sangre, era el único camino. Su fe no era un sentimiento vago, era una creencia activa que producía obediencia. Cuando llegó el momento, Abel no trajo simplemente una oveja. La Escritura es específica, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Esto revela su corazón. No fue un acto de regateo. No fue una ofrenda de segunda categoría. Le dio a Dios lo mejor que tenía, el primogénito, el más valioso, el símbolo de la vida más preciosa. Al matar al cordero y derramar su sangre, Abel estaba haciendo una declaración teológica profunda. Estaba diciendo: reconozco la santidad de Dios, reconozco mi propio pecado. Acepto que el precio del pecado es la muerte. Y por fe ofrezco este sustituto inocente, confiando en tu misericordia para que me cubra. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El orden es crucial. Dios primero vio el corazón de fe de Abel, y luego aceptó la ofrenda que era el fruto de esa fe. Caín también escuchó las historias. Escuchó la misma lección sobre el pecado y el sacrificio. Pero la semilla de la palabra de Dios cayó en la tierra dura y espinosa de su corazón. El apóstol Juan, al reflexionar sobre esta tragedia, no se anda con rodeos. Escribe que no debemos ser como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Nótese que sus obras ya eran malas antes del asesinato. La ofrenda rechazada no fue la causa de su maldad, fue la revelación de la misma. El problema de Caín no eran las verduras. Es cierto que la ofrenda de Caín no tenía sangre, pero el problema era más profundo que el regalo en sí. Era la motivación.
En el sistema de sacrificios posterior de Israel, habría ofrendas de grano, los frutos de la tierra. Eran una parte aceptable de la adoración junto con los holocaustos. El problema de Caín era que él decidió acercarse a Dios en sus propios términos. Él era el hombre del esfuerzo propio, el hombre que había doblegado la tierra maldita. Su ofrenda, el fruto de la tierra, era un monumento a su propio sudor y trabajo. En lugar de acercarse con la humildad de un pecador que necesita gracia, Caín se acercó con el orgullo de un hombre que presenta sus méritos. Su ofrenda no decía, necesito tu cobertura. Decía, mira lo que he logrado. Mira mi trabajo. Esto debería ser suficiente. Era una adoración egocéntrica. Era religión sin arrepentimiento. Era un intento de impresionar a Dios con su propia bondad en lugar de confiar en la provisión de Dios para su pecado. No tenía fe porque la fe por definición es confiar en la suficiencia de Dios, no en la nuestra. El escritor de Hebreos lo confirma, fue por la falta de fe que su sacrificio no fue más excelente. Judas lo llama el camino de Caín, un camino de adoración arrogante, autosuficiente y carente de la expiación requerida. Dios no rechazó a Caín porque fuera agricultor. Dios rechazó a Caín porque su corazón estaba lleno de orgullo y sus obras eran malas. El conflicto, por lo tanto, no comenzó en el altar cuando el fuego no cayó. Comenzó mucho antes en el suelo oscuro del corazón de Caín, donde la semilla de la soberbia había echado raíces profundas y había ahogado cualquier necesidad de un Salvador. Capítulo 5. Preparativos para el gran día. Llegó el día señalado. Un día solemne quizás al final de la cosecha o al comienzo de la primavera, un día que Adán y Eva habían instituido como un tiempo para presentarse formalmente ante el Señor. Para Abel, esta preparación no era una ocurrencia de último momento, era la culminación de su fe. Se adentró en su rebaño y el aire de la mañana, aunque fresco, se sentía pesado con significado. Él amaba a estas criaturas. Su trabajo como pastor no era de dominio, sino de tierno cuidado. Conocía sus patrones, sus necesidades. Ahora debía seleccionar una vida para entregarla. Recordaba vívidamente las lecciones de sus padres. Recordaba el tono bajo y quebrado de la voz de Adán al describir la santidad de Dios y el terror desnudo de su propia vergüenza. Dios mismo proveyó una cubierta, decía Adán, sus ojos siempre mirando al este. Pero esa cubierta costó una vida inocente. Abel entendió esta verdad en sus huesos. Sabía que no era un hombre justo. Vio la misma oscuridad que había causado la caída acechando en su propio corazón, la impaciencia, el egoísmo, la fugaz ira. No podía presentarse ante un Dios santo basándose en sus propios méritos. Por eso el sustituto que presentara debía ser impecable. No era un soborno para Dios, sino un acto de fe en la provisión de Dios. Sus ojos examinaron el rebaño buscando no solo lo bueno, sino lo mejor. No lo aceptable, sino lo perfecto. Lo encontró. Un cordero de ese año, el primogénito de una de sus mejores ovejas. Era vibrante de vida, su lana espesa, sus ojos brillantes. Era de lo más gordo el epítome de la salud, la mejor vida que podía ofrecer. Con reverencia y un corazón pesado, Abel puso su mano sobre la cabeza del animal, un gesto solemne de identificación. Esta vida por la mía. Separó al cordero. Su preparación fue un acto de adoración silenciosa, una confesión de pecado y una demostración de fe. Caín también se preparó, pero su corazón no latía con reverencia, sino con el ritmo pesado de la obligación. Para él, este día era una interrupción de su verdadero trabajo. Era una demanda de un Dios que, en la opinión de Caín, le había hecho la vida insoportablemente difícil. Miró sus manos callosas, agrietadas y manchadas de tierra. Eran las manos de un hombre que luchaba contra la maldición todos los días y ganaba. Miró sus campos y sintió una oleada de orgullo hosco. Él había hecho brotar la vida de un suelo que solo quería producir espinas. Él era un conquistador. Y ahora Dios, que había maldecido la tierra, exigía un tributo de ella bien. Lo tendría, pero Caín lo haría a su manera. ¿Qué sabía Abel del trabajo real?
Abel vagaba por las colinas viviendo de la hierba que crecía sola, mientras sus ovejas se multiplicaban. El Caín era el que sudaba, el que sangraba, el que forzaba la voluntad de la creación. Seguramente Dios valoraría el esfuerzo por encima de todo. Seguramente un Dios creador apreciaría la obra de un hombre que, como él, imponía orden en el caos. ¿Por qué necesitaría la sangre de un animal? El sudor era una ofrenda más honesta. Caminó hacia su almacén donde guardaba el fruto de su cosecha. No hubo una búsqueda meticulosa de las primicias. No buscó el grano más perfecto ni la fruta más grande. La Escritura simplemente dice que trajo del fruto de la tierra. No lo mejor, no lo primero, simplemente algo. Metió la mano en el montón y llenó una cesta. Trigo, algunas uvas, quizás algunas hortalizas. Era suficiente. Era el producto de su fuerza. Su ofrenda no era una súplica de misericordia, era una factura. Era la orgullosa presentación de sus logros, una demostración de su propio valor. Y así, bajo un cielo pálido que no ofrecía ni lluvia ni alivio, los dos hermanos convergieron en el camino que conducía al lugar de adoración. Quizás era una colina específica, o un altar de piedras que Adán había erigido, un lugar que miraba perpetuamente hacia el este, hacia la espada llameante que guardaba la puerta de su hogar perdido. El silencio entre ellos era denso, más pesado que las ofrendas que llevaban. Eran los únicos hijos de la humanidad, pero ya eran mundos aparte. Abel caminaba con pasos lentos y deliberados, guiando con ternura al cordero primogénito que trotaba a su lado sin saber su destino. La mirada de Abel estaba baja, su corazón en sumisión. Llevaba el peso de su pecado y la esperanza de la expiación provista por Dios. Caín caminaba a su lado, pero a una distancia espiritual infranqueable. Sus zancadas eran largas y seguras, sus músculos tensos bajo el peso de la cesta. Llevaba la barbilla en alto, sus ojos desafiantes. No iban a encontrarse con Dios como un suplicante, sino como un socio comercial presentando sus resultados. Uno llevaba un sacrificio, el otro llevaba un currículum. Uno se acercaba por fe reconociendo su necesidad. El otro se acercaba por obras proclamando su suficiencia. El aire mismo parecía vibrar con la tensión no dicha de dos teologías opuestas, dos corazones, en fundamental desacuerdo, a punto de presentarse ante el juez de toda la tierra. Capítulo 6. El altar de Abel. La ofrenda por fe. Abel llegó primero al lugar de adoración. Sus movimientos eran los de un hombre que entra en un palacio, no los de un pastor en una colina yerma. Cada paso era deliberado. Dejó al cordero atado suavemente a un pequeño arbusto y comenzó su trabajo. No era un trabajo de construcción como el de Caín, sino un acto de preparación litúrgica. Buscó piedras no al azar, sino piedras adecuadas, planas y sólidas que encajaran. Las limpió del polvo y la suciedad. Para él, este altar no era simplemente un lugar para quemar algo. Era el punto de encuentro ordenado entre un Dios santo y un hombre pecador. Sus manos fuertes y callosas por su trabajo de pastor se movían con una gentileza sorprendente, como si estuviera cuidando a un recién nacido. Colocó cada piedra como una declaración de fe. Esta piedra representaba su pecado, esta el juicio de Dios, esta la promesa de una simiente y esta la misericordia de un sustituto. Apiló la leña seca con la misma meticulosidad. No la arrojó, sino que la colocó de manera que el aire pudiera circular, que el fuego pudiera hacer su trabajo rápida y limpiamente. Todo su ser estaba concentrado en esta única tarea. No miraba a Caín, que había llegado detrás de él, y comenzaba a trabajar en su propio altar con una eficiencia brusca. Los ojos de Abel estaban fijos en su tarea, su corazón latiendo al ritmo de una verdad aterradora. Se estaba preparando para invocar al juez de toda la tierra. Cuando el altar estuvo listo, Abel se acercó al cordero. Era el primogénito, la perfección de su rebaño. Durante un momento sus ojos se encontraron con los del animal inocente. En ese instante, sintió el peso de la lección de sus padres. Sintió el horror de la sentencia. La muerte. El pecado exigía la muerte.
y esta criatura inocente estaba a punto de pagar el precio que él merecía. Con una tristeza profunda pero resuelta, Abel puso su mano sobre la cabeza del cordero. Este era el gesto que Adán le había enseñado la transferencia, el pecado, la vergüenza, la culpa. Todo lo que él era lo pasaba a este sustituto. «Yo merezco morir», susurró una confesión que se perdió en el viento. «Tú mueres por mí». Entonces, con un movimiento rápido y preciso de su cuchillo de pedernal afilado, quitó la vida que había cuidado. La sangre roja y viva brotó manchando sus manos y la base del altar. Era la primera vez que derramaba sangre en un acto de adoración, y el horror de ello le confirmó la fealdad de su propio pecado. La muerte era el salario. Con manos temblorosas pero firmes, desolló al animal y separó lo más gordo, las porciones más ricas como le habían instruido, colocándolas reverentemente sobre la madera. No era un acto de violencia, sino de obediencia. Luego Abel dio un paso atrás. La parte humana estaba hecha. Se arrodilló sobre la tierra dura, la misma tierra que su hermano trabajaba. Inclinó la cabeza, cerró los ojos, y su corazón se derramó. Sus labios apenas se movían, pero su alma gritaba: «Señor Dios, creador del jardín, juez de mis padres, vengo a ti no porque lo merezca, vengo a ti porque me has llamado. Soy un hombre de aliento vano como mi nombre. Mi vida es un vapor, mi corazón es como el de mis padres, pero vengo por tu camino, vengo por la fe en tu promesa, vengo con la sangre que tú mismo instituiste como cobertura. Acepta esta vida en lugar de la mía. Cúbreme, Señor. Ten misericordia de mí, pecador». Su oración no fue una petición de bendiciones, ni una negociación por una buena cosecha. Fue una súplica de aceptación, un reconocimiento de su total indignidad y una confianza absoluta en la provisión de Dios. Era la esencia misma de la fe, creer en la palabra de Dios, por encima de sus propios sentimientos o méritos. El silencio se apoderó de la colina. El humo del sacrificio de Abel comenzó a subir en una columna delgada y recta hacia el cielo silencioso. Caín, a unos metros de distancia, terminaba de apilar sus frutos, observando a su hermano arrodillado, con una mueca de impaciencia. ¿Qué pasaría ahora? Abel permanecía inmóvil, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Y entonces ocurrió. No fue un trueno, no fue un rayo. Fue algo más deliberado, más personal. Un zumbido que crecía en intensidad, una luz brillante que partió el cielo. Una columna de fuego de un blanco azulado cegador descendió del cielo despejado. No golpeó la tierra, sino que se posó con una precisión aterradora directamente sobre el altar de Abel. Hubo un sonido siseante y un estallido de calor intenso que hizo que Caín retrocediera un paso. El fuego divino consumió la ofrenda instantáneamente. La grasa, el cordero, la madera. Todo fue devorado en un destello de gloria sobrenatural, desapareciendo en un humo espeso que ascendía no como el humo de un fuego normal, sino como un incienso aceptado por el cielo. Abel abrió los ojos protegiéndose del resplandor. El miedo se apoderó de él, pero debajo del miedo sintió una ola de alivio tan profunda que casi lo ahoga. Paz. Una paz que nunca había conocido. Estaba aceptado. Su fe había sido honrada. Su pecado había sido cubierto. La señal era inequívoca. Dios había respondido. El fuego del cielo era la firma de Dios en su ofrenda. Era la vindicación pública y visible de su fe. No había lugar a dudas. No había ambigüedad. Mientras el resplandor se desvanecía dejando solo las piedras ennegrecidas del altar, Abel permaneció de rodillas temblando no de miedo, sino de la abrumadora gratitud de la gracia. Había venido por el camino de Dios, y Dios lo había recibido. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El orden era crucial. Dios primero vio el corazón de fe de Abel, y luego aceptó la ofrenda que era el fruto de esa fe. La prueba era pública, y Caín lo había visto todo. Capítulo 7. El altar de Caín. La ofrenda del deber.
Caín había observado la dramática aceptación de la ofrenda de su hermano, con una mezcla de incredulidad y desdén. El olor a carne quemada y grasa le pareció primitivo un desperdicio. Quitar una vida para complacer a Dios. Él, Caín, era un cultivador, un creador de sustento. Su trabajo consistía en fomentar la vida, no en apagarla. Con una eficiencia brusca y casi impaciente, se volvió hacia su propia tarea. No hubo la cuidadosa selección de piedras de Abel. Caín agarró las rocas más cercanas, pesadas y toscas, y las apiló con la fuerza de sus brazos. Sus músculos se tensaron no por la reverencia, sino por la prisa. Para él esto era una formalidad, un ritual molesto que había que cumplir antes de volver al trabajo real, al trabajo de la tierra. No estaba construyendo un lugar de encuentro sagrado. Estaba erigiendo una plataforma de exhibición para sus propios logros. Sentía el orgullo del hombre hecho a sí mismo, del hombre que había luchado contra la maldición de la tierra y había vencido. Su ofrenda, pensó, era superior. No era algo encontrado como una oveja, era algo hecho. Cuando la pila de piedras le pareció lo suficientemente estable, tomó su cesta. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Era una ofrenda impresionante a la vista. El oro del trigo que había cegado el púrpura intenso de las uvas, que había cosechado el rojo vibrante de las manzanas, el verde profundo de las hortalizas. Era un festín de colores, un testimonio tangible de su dominio sobre la creación caída. Vació la cesta sobre el altar. No hubo un arreglo cuidadoso, simplemente amontonó los frutos de su trabajo. Esta era la prueba de su valor. Era el producto de su sudor, de sus manos agrietadas, de su voluntad inquebrantable. Dio un paso atrás, pero no se arrodilló. ¿Por qué arrodillarse? Él no era un suplicante como Abel. Era un socio. Se mantuvo erguido con los brazos quizá cruzados sobre el pecho, su barbilla desafiante, y miró al cielo. Estaba listo para su reconocimiento. Esperaba el mismo fuego, la misma validación dramática. Si Dios era justo, pensó Caín, reconocería el esfuerzo superior. Esperó. El silencio se asentó sobre la colina. El sol del mediodía golpeaba sin piedad. El altar de Abel, a unos metros de distancia, aún humeaba débilmente las piedras negras y cubiertas de ceniza. Pero en el altar de Caín nada se movía. El cielo estaba de un azul brillante e indiferente. Pasó un minuto. Luego otro. Caín sintió un tic de irritación en el párpado. Miró de reojo a su hermano. Abel seguía arrodillado, pero ahora lo miraba no con triunfo, sino con una expresión de confusión y preocupación. La mirada de lástima de Abel fue como echar aceite al fuego latente de la ira de Caín. Apartó la mirada bruscamente y volvió a escudriñar el cielo. «Vamos», murmuró entre dientes. Pero el cielo permaneció en silencio. Una mosca, atraída por la dulzura de la fruta, aterrizó en un racimo de uvas. El zumbido del insecto fue el único sonido en el altar de Caín. Los minutos se alargaron en una eternidad humillante. La realidad de la situación comenzó a penetrar en la orgullosa conciencia de Caín, no como una revelación, sino como un insulto frío y deliberado. Esto no era un retraso. Esta era la respuesta. El silencio era el veredicto. La quietud era el rechazo. El Dios que había respondido a la sangre con fuego, respondía a sus obras con una indiferencia absoluta. Su ofrenda, el producto de su fuerza, el símbolo de su identidad, simplemente yacía allí. Un montón de comida pudriéndose al sol sobre un montón de piedras frías, inerte, sin consumir, rechazado. La humillación pública fue un golpe físico. Sintió la sangre subirle al rostro, una oleada de calor, que no provenía del cielo sino de su propio interior. Era la vergüenza, y pisándole los talones a la vergüenza, venía algo mucho más oscuro. Y Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. El veredicto era claro. El silencio de Dios fue el acto de juicio más elocuente posible. El problema nunca fue el tipo de ofrenda. No era la verdura contra la carne. En el futuro, Dios aceptaría ofrendas de los frutos de la tierra.
El problema era el adorador. Dios no estaba juzgando la calidad de los productos, estaba juzgando la calidad del corazón. Dios miró más allá del trigo dorado y las uvas brillantes, y vio el orgullo oscuro y pedregoso en el alma de Caín. Vio un corazón que no se arrepentía, un espíritu que no buscaba la gracia, sino que exigía el pago. Caín no había venido a ser cubierto, había venido a ser aplaudido. Había traído el trabajo de sus manos, pero no la fe de su corazón. Había venido en sus propios términos, presentando sus méritos, no su necesidad. Y el Dios Santo que ve el corazón no podía aceptarlo. La religión de Caín, la religión del esfuerzo propio, fue declarada en bancarrota en esa colina silenciosa. Capítulo 8. El semblante caído. La quietud era un grito. El sol abrasador era un dedo acusador. Y el altar frío de Caín era un monumento a su fracaso. Pero Caín no sintió el aguijón de la convicción, esa tristeza santa que lleva al arrepentimiento. Lo que sintió fue el veneno caliente de la humillación. Sus hombros, que momentos antes se erguían con el orgullo del hombre hecho a sí mismo, ahora se encorvaban bajo un peso invisible. Sintió sus entrañas retorcerse. No era tristeza, era ira. Una ira furiosa y volcánica que buscaba un objeto. Y lo encontró rápidamente. Sus ojos oscurecidos por la furia se apartaron del cielo silencioso y se fijaron como puntas de flecha, en un punto a pocos metros de distancia. Vio el altar de Abel aún humeante por el favor divino. Y vio a Abel, su hermano, el vapor, el insignificante, el pastor, el favorito. Abel se estaba levantando lentamente el asombro, y la gratitud aún brillaban en su rostro. Cuando sus ojos se encontraron con los de Caín, la alegría en el rostro de Abel vaciló, reemplazada instantáneamente por la preocupación. Vio el rostro de su hermano, y decayó su semblante. La Biblia lo describe con una precisión aterradora. El rostro de Caín cayó, se desplomó. Se volvió pesado, oscuro como una nube de tormenta que se forma en el horizonte. La sangre había huido de su rostro dejando una palidez lívida, y sus ojos se estrecharon. La ira había encontrado su segundo objetivo. El primer objetivo de su ira fue Dios. En la mente retorcida de Caín, esto no era justicia, era un favoritismo arbitrario, era una traición. ¿Cómo podía el juez de toda la tierra ser tan ciego? ¿Cómo podía preferir el humo apestoso de un animal muerto sobre el producto tangible de meses de trabajo agonizante? ¿Cómo podía honrar la ofrenda pasiva de Abel, que simplemente pastoreaba lo que ya existía sobre la suya, que había sido arrancada de la tierra maldita por pura fuerza de voluntad? Para Caín, esto era un insulto cósmico. Era Dios despreciando el trabajo, el esfuerzo, la fuerza. Era Dios invalidando la esencia misma de quién era Caín. Su orgullo herido no le permitió ni por un segundo considerar la pregunta correcta. ¿Qué hice mal? Su orgullo inmediatamente gritó: ¿qué hiciste mal, Dios? En su corazón acusó a Dios de injusticia. Pero Dios era invisible e intocable. La ira de Caín, que no podía golpear al cielo, rebotó y buscó un objetivo terrenal. El segundo objetivo era Abel. La envidia, esa enfermedad corrosiva del alma, se apoderó del corazón de Caín. Miró a su hermano y ya no vio a Abel, el compañero de su infancia, la única otra alma de su generación. Vio al justo Abel. Vio al aceptado, al amado, al superior. La justicia de Abel no era una inspiración para Caín. Era un espejo que exponía su propia maldad y lo odiaba por ello. Odiaba la piedad de Abel. Odiaba su fe simple, odiaba su humildad que ahora Caín interpretaba como una arrogancia santurrona. Odiaba el hecho de que el fuego hubiera caído para él. Cada respiración que Abel tomaba ahora era un recordatorio del rechazo de Caín. La misma existencia de su hermano se convirtió en un tormento insoportable. En ese momento la semilla del asesinato fue plantada. No fue un pensamiento consciente todavía, pero la raíz estaba allí. La ira contra Dios se transformó en odio hacia la imagen de Dios que caminaba a su lado. El apóstol Juan lo diagnosticaría perfectamente milenios después. Sus propias obras eran malas,
y las de su hermano justas, y por esa razón lo odió. La caída de su rostro no fue solo decepción, fue la máscara de la muerte que se asentaba sobre sus rasgos. El semblante caído fue el primer síntoma visible del pecado en acción. Adán y Eva se habían escondido en su vergüenza. Caín no se escondió, se transformó. Su rostro, creado para reflejar la gloria de Dios, ahora se contorsionaba por el odio. Este fue el momento crucial, el punto de inflexión. Aquí fue donde el pecado, que hasta ahora era una cuestión de orgullo interno y adoración defectuosa, comenzó su metamorfosis en algo mucho más monstruoso. Caín se apartó bruscamente del altar. Dejó su ofrenda allí pudriéndose bajo el sol, un testimonio de su rechazo, y comenzó a caminar. No habló. No le dijo nada a Abel, quien lo llamó con voz vacilante: Caín, hermano. ¿Estás bien? Caín ni siquiera giró la cabeza. Siguió caminando con pasos rápidos y furiosos, alejándose del lugar de adoración, pero llevando consigo el altar frío del rechazo dentro de su propio pecho. El silencio del cielo había sido reemplazado por un rugido ensordecedor en sus oídos. El rugido de la ira, la envidia y el orgullo herido. El pecado, que había sido una cuestión de teología, estaba a punto de convertirse en una cuestión de sangre. El semblante no solo había caído, se había vuelto hacia la oscuridad. Capítulo 9. El diálogo de advertencia. El pecado. Acecha. Caín se alejó del lugar de la humillación. Sus pies golpeaban la tierra dura con una furia sorda. Se alejó de los altares el frío y el consumido, y se alejó de su hermano. Abel se había quedado atrás, una silueta confundida contra el cielo brillante. Caín no quería consuelo, no quería palabras, quería que el zumbido de su ira ahogara todo lo demás. El orgullo herido gritaba dentro de él un coro ensordecedor de injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué él no? ¿Por qué el trabajo de sus manos, el sudor de su frente? El dolor de su lucha contra la tierra maldita valía menos que la sangre de una bestia estúpida. Se sentía traicionado por el cielo y despreciado en la tierra. Se adentró en los campos que había labrado su santuario de sudor y voluntad, pero ahora el lugar se sentía vacío, su trabajo sin sentido. Se detuvo, respirando profundamente, sus puños apretados con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en sus palmas. El mundo se había reducido al latido de la sangre en sus oídos y a la imagen del fuego celestial devorando la ofrenda de Abel. En su corazón no había remordimiento, solo una justificación propia, que se endurecía como la arcilla bajo el sol. Entonces la voz habló. No fue el fuego que había visto, no fue el silencio que había recibido. Era la misma voz que había caminado con Adán en el frescor del día, la voz que había pronunciado la sentencia y la promesa. Era la voz del Señor, y resonó no solo en sus oídos, sino en la estructura misma de su ser, una vibración que lo detuvo en seco. ¿Por qué te has ensañado? La pregunta no fue un trueno de juicio. Fue una pregunta inquisitiva, casi gentil, pero penetrante como un cuchillo quirúrgico. La voz lo obligó a mirar hacia adentro. ¿Y por qué ha decaído tu semblante, Caín? Se sintió expuesto, como si la voz hubiera desnudado su alma para que todo el cielo la viera. Se quedó helado. Su ira se encontró momentáneamente con el miedo. Era Dios. El Dios que lo había rechazado ahora venía a interrogarlo. ¿Qué quería? Más humillación. La pregunta misma implicaba que la ira era la respuesta equivocada. Dios no estaba validando su indignación, lo estaba cuestionando. La pregunta era una invitación. Era una oportunidad para que Caín se detuviera, para que articulara su dolor y quizás para que viera el orgullo que lo había causado. Pero Caín no respondió. Se quedó en un silencio hosco. La ira era un escudo y no estaba dispuesto a bajarlo. La voz continuó y ahora no solo cuestionaba, sino que proveía la solución. Había una infinita paciencia en las palabras, una misericordia que Caín, en su furia, apenas podía registrar. Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Fue un momento de gracia asombroso. Dios mismo estaba deteniendo a Caín al borde del precipicio
y mostrándole un camino de regreso. Le estaba diciendo inequívocamente: esto no es permanente. El rechazo no es definitivo. Dios le estaba explicando la teología que él en su arrogancia había ignorado. El problema no era Abel, el problema no era Dios. El problema era la ofrenda de Caín que provenía de una acción incorrecta de un corazón incorrecto. Si hicieras lo bueno, si te arrepintieras, si te acercaras por fe, si reconocieras tu pecado y la necesidad de expiación, tu semblante no estaría caído. Serías enaltecido, serías aceptado, la comunión se restablecería. Dios le estaba entregando la llave para salir de su prisión de ira. Era una oferta de restauración total. No tenía que vivir bajo la sombra del rechazo. Podía elegir, podía hacer lo bueno. La puerta de la gracia estaba abierta de par en par. La aceptación de Abel no significaba la condenación de Caín. Solo significaba que Abel había elegido el camino correcto, un camino que Caín también podía tomar. Pero entonces, el tono de la voz cambió. La gentil invitación se convirtió en la advertencia más solemne jamás pronunciada. Dios vio que el corazón de Caín se endurecía, que estaba rechazando la oferta de gracia. Y así Dios le mostró a Caín exactamente lo que estaba sucediendo. Y si no haces lo bueno, el pecado yace a la puerta. La imagen era aterradora. Dios personificó el pecado. No era una idea abstracta, no era un simple error, era una entidad, una bestia. La palabra hebrea yace era rovetz, la palabra para un depredador agazapado, un león o una serpiente enroscada en la oscuridad, lista para atacar. Dios le estaba diciendo a Caín: esa ira que sientes, esa envidia que te consume, no es parte de ti. Es un monstruo que está fuera de ti en tu puerta esperando que la abras. Y tu rechazo a hacer lo bueno es tu mano en el pomo. La advertencia se intensificó. Su deseo es para ti. Esta bestia agazapada no es pasiva. Te desea. Quiere poseerte, controlarte, devorarte. Así como el león desea a su presa, esta entidad, el pecado desea tener a Caín. Quiere ser su amo. La ira en la que Caín se estaba revolcando no era una emoción que él controlaba. Era un depredador que buscaba controlarlo a él. Dios le estaba mostrando a Caín la verdadera naturaleza de su lucha interna. No era una batalla contra Abel por el favor. Era una batalla contra el pecado por su propia alma. El monstruo que sus padres habían invitado al mundo ahora se agazapaba en el umbral de su propio corazón, atraído por el olor de su orgullo herido y su ira. Y entonces, Dios pronunció la frase que selló el destino de Caín, no como una sentencia, sino como una comisión. Pero tú debes enseñorearte de él. Tú debes dominarlo. Dios no dijo, yo lo quitaré por ti. No dijo, Abel te ayudará. Puso la carga y la responsabilidad directamente sobre Caín. Le estaba diciendo, te he advertido, te he mostrado al enemigo y te he dado la capacidad de vencerlo. Debes luchar. Debes elegir ser el amo y no el esclavo. En ese momento, en ese campo solitario, Dios, en un acto final de misericordia, le dio a Caín la advertencia, el diagnóstico, el antídoto y la responsabilidad. La elección era suya. Capítulo 10. La elección de Caín. El eco de la advertencia divina se desvaneció, dejando un silencio denso y pesado en el campo. Tú debes enseñorearte de él. La orden era clara, la elección era absoluta. Dios había hecho una pausa esperando una respuesta. Era el momento de Caín para hablar, para confesar, para argumentar, para suplicar. Podía haber gritado, no sé cómo, ayúdame. Podía haber caído de rodillas y admitido, mi orgullo es demasiado grande. O como su padre Adán podía haber culpado, es Abel, él me provocó. Pero Caín no hizo nada. Se quedó allí inmóvil mientras la oferta de gracia de Dios colgaba en el aire sin ser aceptada. El silencio de Caín fue su respuesta. Fue un silencio hosco de granito, un silencio que era en sí mismo el acto final de rebelión. No hubo arrepentimiento, no hubo debate.
Solo hubo el rechazo mudo y petulante de la misericordia. Su silencio fue el no más ruidoso de la historia. En ese vacío de su falta de respuesta, Caín tomó su decisión. Rechazó el camino de hacerlo bien. Eligió no ser enaltecido. Eligió en cambio abrazar la ira que le resultaba tan familiar, tan justificable. La advertencia de Dios no lo había asustado, lo había enojado aún más. Le pareció una confirmación más de la injusticia. Dios no solo había rechazado su ofrenda, sino que ahora lo acusaba de tener un mal corazón. La profecía se autocumplió. Su rostro ya caído se endureció, convirtiéndose en una máscara de piedra. Lentamente, deliberadamente, Caín dio la espalda a la presencia de Dios. Si Adán y Eva se habían escondido de Dios entre los árboles, Caín se alejó de él a campo abierto. Fue una retirada consciente, un acto de secesión espiritual. Dejó la voz atrás y comenzó a caminar de regreso hacia los campos, pero ya no era el mismo hombre. La advertencia de Dios había sido precisa. El pecado yace a la puerta. Durante todo el diálogo, la bestia había estado allí agazapada, observándolo, esperando. Y con su silencio, con su rechazo a arrepentirse, Caín había hecho más que dejar la puerta abierta, la había abierto de par en par y había invitado al depredador a entrar. La ira caliente, la envidia roja que había sentido en el altar ahora se transformaba. Ya no era solo una emoción abrumadora. Se estaba convirtiendo en un compañero, en un consejero, en un propósito. El pecado ya no estaba a la puerta. Ahora estaba entronizado en su corazón. Mientras caminaba, la furia se enfriaba, cristalizándose en algo mucho más peligroso: la resolución. El mundo borroso de su rabia comenzó a enfocarse. Ya no estaba furioso con el universo. Su ira ahora tenía un rostro, un nombre y una ubicación. El problema era Abel. Mientras Abel viviera su justicia, sería un testimonio andante del fracaso de Caín. Mientras Abel respirara el humo de su altar aceptado, siempre estaría en el aire. La bestia dentro de él susurró una solución simple y terrible. Tú debes enseñorearte de él. Ese había sido el mandato. Domínalo. Sé el amo. Pero Caín había fracasado. En el momento en que dio la espalda, abdicó de su soberanía. El que se negaba a someterse a Dios, ahora se encontraba esclavo de una tiranía mucho peor. El pecado, la bestia, ya no tenía que luchar por el control. Caín se lo había entregado voluntariamente. Se había convertido en un pasajero en su propio cuerpo, impulsado por el hambre del depredador que ahora albergaba. El deseo de la bestia se había convertido en su deseo. La lógica del pecado se convirtió en su lógica. Y esa lógica era simple: la fuente de la justicia que te ofende debe ser extinguida. La luz de Abel hacía que su oscuridad fuera demasiado evidente. Por lo tanto, la luz debía ser apagada. El plan comenzó a formarse en su mente. Ya no era el agricultor que luchaba contra las espinas. Era el primer asesino, calculando el momento, el lugar y el método. La tragedia ya no era evitable, la elección había sido hecha. Caín se había convertido en el siervo de la muerte. Capítulo 11. La invitación al campo. La bestia que ahora vivía dentro de Caín era paciente, era astuta. Le enseñó a Caín el arte del engaño. La ira volcánica que había deformado su rostro después del rechazo se había enfriado en una máscara de hielo. Sabía que un ataque de rabia abierta podría ser detenido, podría alertar a Adán o Eva. El crimen que planeaba requería no solo fuerza, sino también oportunidad y aislamiento. El pecado no solo es violento, es ante todo engañoso. Así que Caín esperó. Quizás pasaron horas o incluso días. Esperó a que la tensión del incidente en el altar se disipara, a que la vida volviera a su agotadora normalidad. Y entonces buscó a su hermano. Abel estaba con su rebaño, como siempre, su cayado en la mano, su postura tranquila, mientras observaba a las ovejas pastar. Caín se acercó no con la zancada furiosa con la que había abandonado la presencia de Dios, sino con un paso mesurado, casi casual. Su rostro ya no estaba caído.
Había logrado levantarlo no por el arrepentimiento que Dios había ofrecido, sino por la falsedad que el pecado le había enseñado. Había escondido al monstruo detrás de una fachada de normalidad fraternal. Abel lo vio venir y su corazón dio un vuelco esta vez de alivio. Había estado profundamente perturbado por la ira de Caín y el silencio de Dios. Había rezado por su hermano. Ver a Caín acercarse a él aparentemente calmado fue una respuesta a esa oración. Se enderezó una sonrisa esperanzada formándose en sus labios. Quizás la ira había pasado. Quizás Caín había recapacitado. Caín, dijo Abel, su voz teñida de bienvenida. Caín asintió su rostro una máscara ilegible. Abel, hermano mío, dijo, y la palabra hermano fue la primera hoja de la daga. Ven, dijo Caín, su voz plana. Hablemos. Vayamos juntos al campo. Algunas versiones antiguas de la historia lo relatan con una claridad escalofriante. Y Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. No era una sugerencia ociosa, era una trampa. Era una invitación a un lugar apartado lejos de los ojos de sus padres, lejos de la seguridad del pequeño campamento que llamaban hogar. Lo estaba atrayendo a su territorio, al lugar de su trabajo, al lugar de su vergüenza, el lugar donde la tierra había sido testigo de su rechazo. Abel no dudó. En su corazón justo no había lugar para la sospecha de un engaño tan fundamental. Este era su hermano, su única sangre, el compañero de su existencia solitaria. La ira era una cosa. La traición premeditada era inconcebible para él. La invitación de Caín a hablar le pareció un gesto de reconciliación, un primer paso para sanar la horrible brecha que se había abierto entre ellos en el altar. Asintió con gratitud. Sí, Caín, iré contigo. Dejó su cayado apoyado en una roca y se unió a su hermano. Fue el error fatal de la inocencia. Caminaron uno al lado del otro. El silencio entre ellos ahora no era tenso por la ira, sino espeso por el engaño. Abel, en su confianza, pudo haber intentado hablar, romper el hielo. Caín, yo. No, pero Caín lo habría silenciado con un gesto. Hablaremos allí. Siguieron caminando. Se alejaron del balido del rebaño, más allá de la vista de la cabaña, más allá de cualquier posibilidad de ayuda. Cada paso era un paso más profundo en la trampa de Caín. El pastor estaba siendo conducido al matadero por su propio hermano. La bestia que Caín albergaba estaba a punto de ser desatada, y la víctima, en un acto de fe ciega y amor fraternal, caminaba voluntariamente hacia su propia muerte. Capítulo 12. El primer crimen. Llegaron al campo. Era una parcela de tierra que Caín había arado recientemente. Los terrones de tierra seca y dura eran como puños cerrados. Era un lugar aislado, silencioso, salvo por el silbido del viento que barría la llanura. El sol estaba alto, un ojo blanco e implacable en un cielo sin nubes. Por un momento ambos se quedaron quietos, dos figuras solitarias, en un vasto paisaje de color marrón. El engaño había cumplido su propósito, estaban solos. Abel, con el corazón todavía esperanzado en la reconciliación, se volvió hacia su hermano. El viento agitaba su túnica de lana. Caín comenzó su voz suave buscando el contacto. Hermano, sobre el altar. Yo no quería tu vergüenza. Yo solo... Las palabras murieron en su garganta. El hombre que se volvió hacia él no era su hermano. Era la cosa que había visto brevemente en el lugar de adoración. La máscara de normalidad se había evaporado. El semblante de Caín había caído de nuevo, pero esta vez no era solo ira. Era algo vacío, frío y resuelto. Sus ojos eran como dos piedras muertas. En ellos, Abel vio al depredador que Dios le había descrito. El miedo, por primera vez en su vida, un miedo helado y paralizante, se apoderó de Abel. ¿Caín?, susurró dando un paso instintivo hacia atrás. El depredador había sido desenmascarado. La bestia que Caín había invitado a entrar ahora tenía el control total. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. No hubo más palabras. El silencio se rompió no con una voz, sino con un gruñido.
Caín se movió con una velocidad que la bestia le prestó. Su mano, la mano callosa del labrador, se agachó y agarró una piedra. No una piedra pequeña, sino un trozo de pedernal pesado afilado por un lado, una de las muchas que había maldecido y arrojado a un lado mientras araba. El mismo suelo que se había negado a bendecirlo, ahora le proporcionaba el arma. Abel levantó las manos, un gesto inútil de defensa. «Caín, no, hermano». El grito fue agudo, un sonido de incredulidad y terror. Fue el primer sonido de una víctima humana. El brazo de Caín se levantó una silueta oscura contra el sol brillante, y luego cayó. El primer golpe fue en el costado de la cabeza de Abel. El sonido fue nauseabundo, un ruido sordo y húmedo, que nunca antes se había escuchado en la tierra. Abel se desplomó de rodillas, sus ojos muy abiertos por el shock, la comprensión y un dolor indescriptible. La sangre brotó roja, sorprendentemente roja, manchando su cabello y la tierra seca. La primera sangre humana derramada por manos humanas. La sangre de un hermano. Caín miró la mancha roja en la piedra que sostenía. La vista de ella no lo detuvo, lo desató. La bestia rugió en triunfo. Esto era por el rechazo. Esto era por la humillación. Esto era por el fuego que no cayó. Caín no se detuvo. La ira, la envidia y el orgullo herido se convirtieron en una tormenta de violencia. Se arrojó sobre su hermano arrodillado. Era el ensañamiento del que Dios le había advertido ahora en acción. Golpeó de nuevo. Y de nuevo. Ya no era un hombre castigando. Era la personificación del pecado destruyendo la imagen de la justicia que no podía soportar. Abel no gritó más. Cayó de bruces sobre los terrones de tierra, su cuerpo convulsionando. Un gemido bajo un sonido de vapor escapando salió de sus labios. Caín, jadeando, se puso a horcajadas sobre él, levantando la piedra una última vez, descargando toda la furia de su alma rechazada. Luego, el silencio. El único sonido era la respiración áspera y entrecortada de Caín. La piedra, ahora resbaladiza y pesada, cayó de su mano golpeando el suelo junto al cuerpo inmóvil de su hermano. El viento sopló levantando polvo que comenzó a mezclarse con la sangre fresca que se acumulaba en el suelo. Caín se quedó allí con el pecho agitado mirando lo que había hecho. El mundo no se había acabado. El cielo no se había partido en dos. Pero todo había cambiado. Se quedó de pie mirando el cuerpo. La ira que había sido un fuego consumidor, un océano rugiente, se desvaneció tan rápido como había llegado, y en su lugar no hubo paz, no hubo triunfo, no hubo alivio, solo hubo un vacío, un silencio vasto y hueco que era 1000 veces peor que el rugido de la ira. La bestia, su deseo cumplido, se había retirado a las sombras de su corazón, dejándolo solo con las consecuencias. Miró el cuerpo de Abel. Abel susurró. No hubo respuesta. Lo empujó con el pie. El cuerpo rodó lánguidamente revelando el rostro destrozado. Los ojos que lo habían mirado con preocupación ahora estaban vidriosos, fijos en el cielo indiferente. Vapor. El nombre de su hermano resonó en su mente. Abel se había ido. Lo que quedaba era solo carne. Caín miró sus manos. Estaban cubiertas pegajosas con la sangre de su hermano. Instintivamente trató de limpiarlas en su túnica de piel, pero eso solo extendió la mancha. Se arrodilló y frotó sus manos frenéticamente en la tierra seca, pero la tierra se convirtió en barro rojo. No podía limpiarse. El olor metálico y dulce estaba por todas partes. Era el olor de la muerte. La muerte que sus padres solo habían visto en un animal, él la había traído al mundo de la humanidad. El horror de su acto comenzó a asentarse no como culpa, sino como un pánico frío. Había cruzado un umbral del que no había retorno. El mundo había cambiado para siempre. El pecado había escalado. La desobediencia de Adán y Eva había sido un acto de orgullo contra Dios. Había roto el eje vertical. Había traído la vergüenza y el miedo. Pero esto era la consecuencia inevitable.
La envidia de Caín en el altar había sido la corrupción del eje horizontal, y ahora el asesinato de Abel era la ruptura total de ese eje. El hombre contra el hombre. Hermano contra hermano. La enfermedad que Adán había invitado al mundo ahora había producido su primer síntoma mortal. El pecado ya no era solo una desobediencia abstracta o un sentimiento interno de celos. Se había manifestado. Tenía un cuerpo. Tenía un olor. Tenía una víctima. Caín, el primer hombre nacido en el mundo caído, se había convertido en el primer hombre en cometer el acto supremo de la caída: borrar la imagen de Dios en su prójimo por celos de la gracia de Dios. El suelo maldito por el pecado de Adán ahora estaba doblemente maldito, habiendo bebido la sangre del justo. Y esa sangre no permanecería en silencio. Capítulo 13. ¿Dónde está Abel, tu hermano? El pánico era una bilis fría en la garganta de Caín. El silencio del campo era ensordecedor, roto solo por su propia respiración jadeante. Miró el cuerpo de su hermano, esta cosa rota e inmóvil que yacía en la tierra oscura. La sangre estaba por todas partes. Instintivamente se arrodilló y comenzó a arrojar tierra seca sobre el charco pegajoso, un intento patético de borrar lo imborrable. La tierra solo se oscurecía, convirtiéndose en un lodo rojo que se pegaba a sus manos. Tenía que esconderlo. Tenía que huir. Pero ¿a dónde todo el mundo conocido era este campo, esta colina? ¿Y sus padres? ¿Qué les diría? El caos giraba en su mente, un enjambre de miedo y excusas. Fue entonces cuando sintió el cambio. No fue un sonido, sino una quietud. Una presencia pesada que presionaba el aire. La misma presencia que había llenado el lugar de adoración, la misma voz que le había advertido. Se congeló su mano llena de tierra ensangrentada. Dios estaba allí. Dios lo sabía. La pregunta resonó no desde un punto en el cielo, sino desde dentro de su propia conciencia, pero con un poder externo que sacudió su alma. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La pregunta no era para obtener información. Era el último eco de la gracia. Era la oportunidad delgada como el filo de un cuchillo para confesar. Dios, sabiendo todo, le dio a Caín la dignidad de la verdad. Era la segunda gran pregunta a la humanidad caída. La primera fue: ¿dónde estás tú para Adán? La segunda fue: ¿dónde está tu hermano para Caín? El pecado se había movido de la relación con Dios a la relación con el prójimo. Caín se levantó lentamente. Sus rodillas temblaban, pero no por el arrepentimiento. Era el temblor de la adrenalina y el desafío. La bestia que había desatado, ahora satisfecha, le susurró una nueva estrategia: no la huida, sino el desafío. No la confesión, sino la negación. El miedo se convirtió en una dureza fría. ¿Cómo se atrevía Dios a interrogarlo, a acorralarlo? La misma pregunta era una acusación. Se limpió las manos manchadas en su túnica, un gesto de impaciencia. Se giró no hacia un lugar en particular, sino hacia el mundo en general. Su rostro una máscara de inocencia ofendida. No sé. La mentira salió corta, afilada y absoluta. Fue un hito en la historia de la corrupción. Adán y Eva en su pecado se habían escondido. Habían tartamudeado. Habían desviado la culpa. Su transgresión fue seguida por la cobardía. Caín era diferente. Su transgresión fue seguida por una mentira descarada, una confrontación directa con la omnisciencia. Miró al cielo vacío y mintió directamente al Dios que lo había creado. Había negado el crimen, había negado la evidencia bajo sus pies y había negado el vínculo de sangre. Pero Caín no se detuvo allí. El engaño simple no era suficiente para la profundidad de su rebelión. Hubo un momento de silencio después de su, no sé, un silencio, en el que la verdad aún podría haber encontrado una grieta. Pero el silencio de Dios solo sirvió para inflamar su insolencia. La mentira necesitaba ser reforzada y la mejor defensa era un ataque. Una ira fría, la ira del asesino arrinconado, brotó de él dando voz a la filosofía misma del pecado. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La pregunta retórica goteaba un sarcasmo venenoso. Era un desafío directo a la autoridad moral del universo. No era solo una mentira,
Era una declaración teológica. Era la negación fundamental de la responsabilidad humana. Adán había culpado a la mujer, pero nunca negó que estuvieran conectados. Caín disolvió la conexión misma. Guarda. La palabra era una burla. Él, el asesino, se mofaba del concepto de ser un protector. Esta frase fue el verdadero clímax de su caída. Fue la declaración de que no era responsable de nadie, más que de sí mismo, que el eje horizontal de la humanidad estaba permanentemente roto y que el amor y el cuidado eran conceptos irrelevantes. Era la voz de la bestia hablando claramente a través de su esclavo, desafiando al creador de la fraternidad. Capítulo 14. La voz de la sangre. La pregunta insolente de Caín quedó suspendida en el aire viciado. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? El eco de su propio sarcasmo fue la última palabra que pronunció como hombre libre. El silencio que siguió fue diferente. No fue la quietud de la gracia ni el silencio del rechazo. Fue el silencio de una sala de tribunal justo antes de que se lea el veredicto. El miedo helado que Caín había sentido antes regresó, pero multiplicado por 1000. La presencia de Dios ya no era la de un consejero. Era la de un juez omnipotente. La voz retumbó y esta vez no hubo gentileza. Era el sonido de la santidad, confrontando al pecado, el sonido de la vida, confrontando a la muerte. ¿Qué has hecho? La pregunta no fue un eco de la anterior. Fue una declaración. Fue el golpe del mazo del juez. El universo mismo pareció contener la respiración. Caín retrocedió, su desafío se evaporó, dejando solo el terror desnudo de un criminal expuesto. La voz no esperó su respuesta tartamudeada. Continuó implacable, revelando al testigo que Caín nunca había considerado. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín miró horrorizado el parche de tierra removida donde había tratado de cubrir la sangre. Una voz. La sangre tenía una voz. Había silenciado a Abel, pero no podía silenciar su sangre. El suelo mismo, la Adamá de la que su padre Adán había sido formado, el suelo que Caín había arado y maldecido, se había convertido en el principal testigo de cargo. La creación que había gemido bajo la maldición de Adán ahora gritaba de horror ante el crimen de Caín. La tierra había sido forzada a beber la sangre inocente y ese acto de profanación había enviado un grito directo al trono de Dios. Un grito pidiendo justicia, un grito pidiendo venganza. El crimen no podía ser ocultado. El asesinato no era un asunto privado entre dos hermanos. Era una ofensa cósmica y el Creador mismo era el vengador de la sangre. Todo el intento de Caín de encubrirlo, su mentira, su desafío, todo se desmoronó ante esta revelación. El universo entero lo había visto. La sangre gritaba y Dios había escuchado. Ahora pues continuó la voz y el veredicto cayó sobre Caín con el peso de una montaña: maldito seas tú. Caín se estremeció. Conocía esa palabra. Era la palabra que había definido su mundo. Pero la siguiente frase redefinió su existencia. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. No era la misma maldición de Adán. El pecado de Adán había hecho que la tierra fuera resistente. El pecado de Caín hizo que la tierra fuera hostil hacia él. La conexión fundamental entre el labrador y el suelo se rompió. Adán fue maldecido con la tierra, condenado a luchar con ella para obtener su pan. Caín fue maldecido desde la tierra, expulsado de ella. El suelo que había sido su socio en el orgullo, el suelo del que había extraído su identidad y su ofrenda, ahora se convertía en su enemigo jurado. El juicio fue específico, poético y terrible en su precisión. Se centró directamente en el corazón del orgullo de Caín, su trabajo. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. La sentencia fue la futilidad. Toda su identidad se basaba en su capacidad para hacer que la tierra produjera. Era el hombre del fruto de la tierra. Y ahora Dios le estaba diciendo que esa habilidad le era revocada. Podía sudar, podía sangrar, podía romper arados de madera contra los terrones, pero la tierra, esa testigo profanada, retendría su poder.
Le daría solo lo mínimo, espinas y cardos tal vez, pero nunca la cosecha abundante que alimentaba su orgullo. Su profesión, la fuente de su ofrenda arrogante, se convirtió en el instrumento de su castigo. La tierra misma lo rechazaba. Se había divorciado de la fuente de su identidad y ahora estaba condenado a una vida de esfuerzo infructuoso. El conquistador del suelo se había convertido en su paria. Capítulo 15. El errante perpetuo. El primer golpe del juicio, la maldición de la tierra, fue devastador. Le arrebató a Caín su identidad, su propósito, su orgullo. Pero la sentencia no había terminado. La voz continuó, y la segunda parte de la maldición fue aún peor. No era solo un castigo ocupacional, era un castigo existencial. Errante y extranjero serás en la tierra. Si la primera maldición lo separaba de su trabajo, esta lo separaba de la humanidad. Errante, un hombre sin raíces, sin hogar. Extranjero, un hombre sin comunidad, sin pertenencia. Caín, el hombre que había intentado construir su propia identidad en la tierra, ahora estaba condenado a no tener ningún lugar en ella. Él que había roto el vínculo familiar, ahora estaba sentenciado a una vida sin familia. Él que había desafiado el concepto de ser el guarda de su hermano, ahora estaba condenado a una vida en la que nadie sería su guarda. Fue una sentencia de alienación total. Se convirtió en el prototipo del forastero del paria. La sociedad humana que apenas comenzaba con sus padres lo estaba expulsando. Esta fue la consecuencia directa de romper el eje horizontal. El que destruye la comunidad es sentenciado a vivir sin ella. Pero la sentencia tenía una capa final, la más aterradora de todas, una que el propio Caín articularía. Por primera vez desde que comenzó la confrontación, Caín habló, pero no fue una confesión. No hubo un «he pecado». No hubo remordimiento por el cuerpo de Abel, que yacía a sus pies. Sus primeras palabras fueron de autocompasión. Su dolor no era por su crimen, era por su castigo. Y dijo Caín a Jehová: «Grande es mi castigo para ser soportado». Reconoció el peso de la sentencia, pero no la justicia de la misma. Siguió viéndose a sí mismo como una víctima. Su grito fue de desesperación, pero era la desesperación del orgullo aplastado, no la del corazón roto. Entonces Caín desglosó su terror, revelando lo que realmente temía. «He aquí me echas hoy de la tierra». Reconoció la maldición del suelo, y de tu presencia me esconderé. Esta fue la consecuencia espiritual. No era solo que Dios se estuviera escondiendo de Caín, era que el propio ser de Caín ahora lo obligaba a huir de la santidad. Así como Adán y Eva se habían escondido en el jardín, Caín ahora estaba exiliado permanentemente de la comunión de la presencia protectora de Dios. La sentencia de Adán fue el exilio del Edén. La sentencia de Caín fue el exilio de la presencia de Dios en el mundo exterior. Estaba solo, solo con la tierra hostil, solo con una humanidad hostil, y ahora terriblemente solo sin Dios. Y fue esta soledad, esta falta de protección divina la que lo llevó a su miedo final. «Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle, me matará». Esta es una de las declaraciones más reveladoras. Después de haber mostrado un desprecio total por la vida de su hermano, su primer pensamiento fue la preservación de la suya propia. El asesino ahora temía ser asesinado. Vio el futuro y vio un mundo lleno de vengadores. Quizás otros hijos que Adán y Eva tendrían. Quizás su propia descendencia vio un mundo donde la justicia que él mismo había pisoteado se volvería contra él. Se dio cuenta de que al romper la ley sagrada de la familia, había desatado el ciclo de la venganza de sangre. Se había convertido en el primer hombre buscado, el primer fugitivo de la justicia. Su lamento no fue: «Qué terrible lo que hice», sino: «Qué terrible lo que me harán». La autocompasión y el miedo por su propia vida fueron su única respuesta al juicio. La bancarrota moral de Caín era total. No había aprendido nada de la gracia, nada de la justicia. Solo le quedaba el miedo primordial a las consecuencias. Capítulo 16. La señal del errante, la marca de Caín. Caín se desplomó bajo el peso de la sentencia.
Su lamento, cualquiera que me halle me matará, no era una expresión de arrepentimiento, sino el grito animal de miedo por su propia piel. Acababa de descubrir la ley de la represalia en el mismo instante en que la había creado. Al matar a Abel, había enseñado al mundo que la vida humana podía ser tomada. Ahora, en su terror, se daba cuenta de que esta lección se aplicaría a él. Esperaba que la tierra se lo tragara. Esperaba el silencio final, el golpe de un rayo, la aniquilación. Pero la respuesta que recibió fue la más desconcertante de todas. La voz del Señor no dijo, «Eso es lo que mereces». No dijo, «Tu miedo está justificado». En cambio, la voz habló con una autoridad que silenció el viento y el miedo de Caín. «Ciertamente no». Caín levantó la vista confundido. «¿No? ¿No lo matarían? ¿Qué significaba esto?» Entonces vino el decreto que establecería la justicia en este nuevo mundo roto. Cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. 7 veces. Un número de plenitud de perfección divina. No era una absolución para Caín, no era una anulación de su sentencia de errante. Era una advertencia aterradora para el resto del mundo, para los futuros hijos de Adán. Era Dios estableciendo su monopolio sobre la justicia final. Caín, por atroz que fuera su crimen, seguía siendo criatura de Dios. Y su vida, aunque maldita, no debía ser tomada por manos humanas. La venganza no pertenecía a los hombres. Pertenecía a Dios. Al preservar la vida del asesino, Dios estaba impidiendo que la humanidad cayera inmediatamente en una anarquía de represalias sangrientas. Estaba conteniendo el diluvio de violencia que el propio Caín había desatado, un diluvio que, de otro modo, habría extinguido la raza antes de que comenzara. La promesa era asombrosa, pero ¿cómo funcionaría? Era una ley invisible. Caín, todavía temblando, seguía siendo un hombre aterrorizado. ¿Cómo sabría un futuro vengador de este decreto divino? La respuesta de Dios fue tan práctica como misteriosa. El texto dice simplemente, «Entonces Jehová puso señal en Caín». No fue una marca de infamia como las generaciones posteriores la malinterpretarían. El mundo ha llegado a creer que la marca de Caín es la cicatriz de la vergüenza, el estigma del mal. Pero era exactamente lo contrario. Era la marca de la clemencia, era el sello de la propiedad de Dios. Jehová puso, fue un acto. Quizás la presencia de Dios, que había sido una voz, se manifestó brevemente. Quizás Caín sintió un toque como un hierro candente o como hielo en su frente o en su brazo, un sello que lo hacía intocable. No sabemos qué fue, un tatuaje de fuego, un símbolo grabado en su frente, una alteración permanente en su semblante que inspiraba un temor sobrenatural en cualquiera que lo viera. O era una luz, una palidez, algo que lo hacía otro. La Biblia guarda silencio sobre la naturaleza de la marca porque la naturaleza era irrelevante. Lo único que importaba era su propósito para que no lo matase cualquiera que le hallara. Era un pasaporte divino, era un escudo. Era la mano de Dios diciendo mío incluso sobre el alma más manchada de la tierra. Este hombre estaba maldito, sí, exiliado, sí, pero no sería asesinado. La justicia de Dios era perfecta, castigaba el pecado del asesino con una vida de futilidad y exilio, pero su misericordia impedía que los hombres cometieran más pecado en nombre de la justicia. Y así, el primer asesino de pie junto al cuerpo ensangrentado de su hermano, con las manos aún sucias de la tierra, y la sangre se convirtió en el primer receptor de la gracia común de Dios. La gracia común no es la gracia salvadora. No limpió el alma de Caín ni revirtió su exilio de la presencia de Dios. Pero es la gracia que impide que el mundo se desintegre por completo. Es la lluvia de Dios que cae sobre justos e injustos. Es el sol que brilla sobre el malvado y el bueno. Y en este caso fue la vida que Dios preservó en el asesino. Es un misterio terrible y profundo. El justo Abel yacía muerto en el suelo, su fe recompensada, con una tumba sin marcar. El injusto Caín permanecía de pie, su rebelión respondida con una garantía de protección divina. ¿Era esto justicia?
Era la justicia de Dios que es más elevada que la justicia humana. Dios en este acto estaba poniendo un dique. Caín había abierto las compuertas de la violencia humana. La respuesta lógica y justa del mundo habría sido una guerra de todos contra todos, un ciclo interminable de venganza. Pero Dios intervino. Dijo no. Detuvo la escalada. La marca no era para el beneficio de Caín, era para el beneficio de la humanidad. Era Dios protegiendo su propio plan, un plan que eventualmente traería a otro hijo Set, para reemplazar al justo Abel. Incluso el peor de los pecadores, el prototipo del asesinato y el odio, no estaba fuera del alcance de la providencia soberana de Dios. El juicio fue servido, pero la misericordia lo selló. Caín estaba condenado a vivir, y esa quizás fue la parte más pesada de su castigo, vivir cada día con el conocimiento de lo que había hecho separado de Dios y de la tierra, pero protegido por el mismo Dios al que había desafiado. Capítulo 17. El exilio a Nod y el legado de Caín. Salió pues Caín de delante de Jehová. La ruptura fue total. La sentencia era final. El exilio absoluto. Con la misteriosa señal de la protección divina ardiendo en su piel, una protección que se sentía más como el hierro de marcar de un propietario, que como un escudo de gracia. Caín finalmente le dio la espalda al cuerpo roto de su hermano. Dejó atrás la tierra que había bebido la sangre inocente. Dejó atrás el altar frío de su propio orgullo, y el altar, consumido por el fuego de la fe de su hermano. Dejó atrás sin una palabra a Adán y Eva, quienes pronto descubrirían un horror para el cual no existía lenguaje. Se dirigió hacia lo desconocido. El texto es preciso: habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, siempre al este. La misma dirección en la que sus padres habían sido expulsados, huyendo de la santidad. Era la dirección del amanecer, sí, pero era la dirección que se alejaba de la presencia, huyendo perpetuamente de la espada llameante que guardaba el camino de regreso a la vida. Ya no estaba simplemente fuera del jardín, estaba conscientemente fuera de la presencia del Señor. Un satélite desprendido vagando en la oscuridad espiritual autoimpuesta. La voz que le había advertido y sentenciado ahora estaba en silencio. Estaba solo con el eco eterno de la sangre de su hermano clamando desde el suelo bajo sus pies. La sentencia de Dios había sido clara. Errante y extranjero serás. Debía ser un vagabundo, un hombre sin raíces, un testimonio andante de la consecuencia del pecado. Pero el espíritu de Caín, el espíritu del labrador que doblegaba la tierra a su voluntad, se rebeló contra este veredicto. Si Dios lo condenaba a vagar, él echaría raíces. Si Dios lo hacía un paria, él construiría su propia comunidad. Y así en la tierra de Nod, la tierra cuyo nombre mismo significaba vagar, Caín, el errante, hizo el acto supremo de desafío, edificó una ciudad. La primera ciudad. Fue el primer gran proyecto de la humanidad. Un monumento al esfuerzo humano, un intento de construir con ladrillos y barro la seguridad que ya no podía encontrar en Dios. Tuvo un hijo, Enoc, y en un acto de orgullo dinástico le puso a la ciudad el nombre de su hijo. Estaba construyendo un legado, una dinastía de hombres que vivirían por sus propias reglas, definidos por sus propios logros, protegidos por sus propias murallas. Esta era la civilización de Caín, la religión del hombre, para el hombre, por el hombre. Era la filosofía de la autosuficiencia, un intento de reconstruir el Edén sin Dios. Y este legado fundado en la sangre de un hermano y el orgullo de un asesino, inevitablemente se agrió. La semilla del pecado que Caín había plantado dio una cosecha oscura en sus descendientes. La línea de Caín se jactaba de sus logros: la ganadería, la música, la metalurgia. Crearon una cultura, pero era una cultura divorciada de su creador. Y esta cultura impía culminó en Lamec, la séptima generación desde Adán por la línea de Caín. Lamec encarnó la filosofía de Caín magnificada y sin remordimientos. Tomó 2 esposas, el primer acto registrado de poligamia, rompiendo el patrón divino de una sola carne y tratando a las mujeres como posesiones. Y luego magnificó el pecado de su ancestro. Caín
Había matado en un ataque de envidia, y luego tembló de miedo. Lamec mató, y luego se jactó de ello. Reunió a sus esposas y cantó su himno de sangre, una canción de arrogancia y violencia. A un varón maté por mi herida, y a un mancebo por mi golpe. No había culpa, solo orgullo. Y su arrogancia alcanzó su punto máximo cuando tomó la misericordia protectora de Dios sobre Caín y la convirtió en un arma de amenaza personal. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Había suplantado a Dios. Se había convertido en su propio vengador, su propia ley. El camino de Caín estaba completo, una sociedad que adoraba su propia fuerza, celebraba su propia violencia y se había declarado independiente de Dios. Capítulo 18. El nacimiento de Set. La simiente de la esperanza. El mundo había quedado en silencio. Para Adán y Eva, el eco del crimen de Caín era un zumbido constante, una herida que nunca cerraba. Habían perdido a sus 2 hijos en un solo día, uno a la muerte prematura, el otro a un exilio eterno marcado y maldito. La línea de la promesa, la simiente que debía aplastar la cabeza de la serpiente, parecía cortada. Abel, el justo, estaba muerto. Caín, el primogénito de la esperanza, se había convertido en el arquitecto de la desesperación, su descendencia fundando una civilización orgullosa que culminaría en el canto de Lamec, una oda a la venganza y la violencia. Los años pasaron y el dolor de Eva se convirtió en una resignación gris. Ya no era la joven madre llena de esperanza mesiánica. Era una mujer anciana marcada por el dolor del parto y el dolor aún más profundo del duelo. Y entonces, contra toda expectativa, la vida volvió a agitarse dentro de ella. Adán la conoció de nuevo y el dolor de la maldición del parto regresó. Pero esta vez no había arrogancia en su corazón, solo una súplica silenciosa. Cuando el niño nació, otro varón, Eva, lo sostuvo no con el triunfo febril con el que había sostenido a Caín, sino con una gratitud temblorosa. Miró a este nuevo hijo y vio no su propia obra, sino la mano de Dios. Su declaración esta vez fue un testimonio de su fe rota y reconstruida. No gritó, «He adquirido». Susurró, «Dios me ha sustituido». Llamó su nombre Set, designado, puesto, sustituto. Había una teología profunda en ese nombre. Eva finalmente entendió. La salvación no vendría de su adquisición, de su esfuerzo o de su esperanza terrenal. Vendría de la designación de Dios. Este niño no era el Salvador, pero era el sustituto de la línea de la promesa. La simiente que Abel había llevado y que Caín había tratado de extinguir, ahora había sido replantada por la mano soberana de Dios. La esperanza no estaba muerta, simplemente había sido reasignada. La línea de la gracia continuaría. Set creció. Creció escuchando la historia de la tragedia no como una leyenda, sino como la historia de su propia familia. Creció sabiendo que él era el reemplazo, el portador de una esperanza que su hermano mayor había despreciado y que su hermano asesinado había encarnado. Él a su vez tuvo un hijo y le dio un nombre que reflejaba la nueva comprensión de esta familia Enos. Hombre mortal, hombre frágil. No era un nombre de poder como el de Caín. No era un nombre de jactancia como el de Lamec. Era un nombre de humildad. Era el reconocimiento de que eran en efecto vapor, seres frágiles y dependientes mortales en un mundo caído. Y fue esta conciencia de su propia fragilidad y mortalidad lo que provocó el renacimiento de la verdadera adoración. El legado de la línea de Caín fue la autosuficiencia. Construyeron ciudades, forjaron metales, crearon música, buscaron hacerse un nombre para ellos mismos. El legado de la línea de Set fue la dependencia. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este fue el punto de inflexión. No fue un acto de rebelión, sino de sumisión. No fue un monumento de ladrillo, fue un altar de oración. Mientras la línea de Caín construía horizontalmente tratando de crear seguridad en la tierra, la línea de Set construía verticalmente buscando seguridad en Dios.
La adoración pública comunal había nacido. Se reunieron no para jactarse de sus logros, sino para confesar su necesidad. Se reunieron para invocar el nombre, para recordar a Dios, su promesa para poner su fe en su provisión, no en la suya. Las dos humanidades, las dos simientes, ahora estaban claramente definidas. El camino de Caín, el camino ancho de la civilización sin Dios, la confianza en el poder humano y la celebración de la violencia. Y el camino de Set, el camino angosto de la fe, la humilde admisión de la mortalidad y la búsqueda comunitaria del rostro de Dios. El resto de la historia humana sería la lucha entre estos dos caminos. Capítulo 19. La lección de los dos caminos y la voz de una sangre mejor. La historia de Caín y Abel no es una reliquia polvorienta de una teología antigua. No es un cuento moral primitivo sobre el control de la ira. Es un espejo. No es simplemente la crónica del primer pecado entre hombres. Es la plantilla de todo pecado entre hombres. Los apóstoles, al mirar hacia atrás a este momento fundamental de la historia humana, no vieron un accidente sino un arquetipo. Vieron una advertencia eterna para la iglesia. El apóstol Juan, el apóstol del amor, escribe con una claridad escalofriante en su primera carta, instándonos a amarnos unos a otros, y nos ruega que no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Juan va directo al diagnóstico del por qué. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Esta es la advertencia perpetua contra el peligro de la religión sin justicia, de la forma sin fe. Caín era religioso. Caín adoraba. Caín trajo una ofrenda. Era a primera vista un hombre piadoso cumpliendo con su deber. Pero por dentro su corazón estaba alineado con el maligno. Su religión era una cáscara que cubría un núcleo de orgullo. Odiaba la luz en su hermano, no a pesar de su religión, sino a causa de ella. La justicia de Abel, una justicia recibida por fe, era un juicio silencioso sobre la justicia propia de Caín. Esta tragedia ocurrida en el amanecer de la humanidad estableció irrevocablemente los dos caminos que toda alma desde entonces debe elegir. Son los únicos dos caminos disponibles. Judas, el hermano de Jesús, en su breve pero intensa carta, habla de los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia, y su primera acusación es que han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es ese camino? Es la autopista de la religión humana. Es el camino de la envidia que envenena el alma. Es el camino del orgullo espiritual, la fe en el esfuerzo propio, la presentación audaz de nuestros logros a Dios, exigiendo su aprobación. Es el camino de la ira incontrolada, cuando no recibimos el reconocimiento que creemos merecer. Es la negativa a arrepentirnos cuando somos confrontados por Dios mismo. Y en su octava final es el camino de la violencia, la persecución y la destrucción de aquellos cuya verdadera piedad expone nuestra falsedad. Es el camino de Lamec, el camino de la civilización construida sobre la soberbia humana. En marcado contraste, el Nuevo Testamento nos muestra el camino de Abel. El escritor de Hebreos, en el Gran Salón de la Fe, lo resume. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. El camino de Abel es el camino de la fe, el reconocimiento humilde de nuestra propia indignidad y nuestra necesidad desesperada de un sustituto. Es el camino de la obediencia acercándose a Dios en sus términos, no en los nuestros. Es el camino de la justicia que proviene de la gracia, no de las obras. Es el camino que trágicamente a menudo conduce al martirio en este mundo caído, pero es el único camino que recibe el testimonio de Dios, que era justo. Durante milenios, el espectro de la primera tumba gritó desde el suelo. La tierra estaba manchada. La sangre de Abel se convirtió en un símbolo de la injusticia, un grito perpetuo de que el mal había triunfado sobre el bien, un clamor que exigía venganza, que pedía justicia. Esa sangre inocente absorbida por la tierra maldita se convirtió en una acusación contra toda la humanidad, y por miles de años ese clamor no fue respondido.
La humanidad en su conjunto continuó por el camino de Caín. Construyeron ciudades, mataron hermanos, perfeccionaron la música y la metalurgia para la guerra y la gloria propia, llenando la tierra de violencia, hasta que Dios tuvo que limpiarla con un diluvio. E incluso después, el ciclo se repitió. El pecado agazapado a la puerta había entrado y se había hecho dueño de la casa. La sangre de Abel pedía justicia, pero la justicia bajo la ley del pecado solo significaba más muerte, más castigo. El mundo no necesitaba un grito de venganza. El mundo se estaba ahogando en venganza. Necesitaba un grito de redención. Y entonces, en otra colina, Gólgota, fuera de otra ciudad, Jerusalén, la verdadera simiente de la mujer, el descendiente final de Set, de Enós, de Noé, de Abraham y de David, fue levantado en una cruz. Allí la violencia concentrada de todo el linaje de Caín, la ira, la envidia, la religión hipócrita, la traición y el asesinato se desató sobre el único verdadero inocente. Y cuando su sangre fue derramada, esa sangre también tocó la tierra. Pero esta sangre, como testifica elocuentemente el libro de Hebreos, habla mejor que la de Abel. Esta es la resolución final de la tragedia. Este es el punto culminante de la historia humana. Porque la sangre de Abel, la sangre del primer mártir, clamaba desde la tierra pidiendo justicia y venganza. Era una sangre que acusaba, gritaba, «Castiga a mi asesino». Pero la sangre de Jesucristo, el mártir final, la sangre del Cordero de Dios, clama desde la cruz pidiendo perdón y misericordia. Era una sangre que intercedía. Gritaba, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El pecado de Caín, la envidia, la ira, el asesinato. El orgullo religioso es el pecado que late en el corazón de cada ser humano. Todos hemos elegido el orgullo de Caín sobre la fe de Abel. Y la única solución para la voz de la sangre que nos acusa es la voz de una sangre mejor, una sangre que no clama por nuestra condenación, sino por nuestra redimición eterna. La pregunta que esta historia nos deja de pie entre los dos altares es la misma que Dios le hizo a Caín. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? El camino de Caín siempre comienza con un corazón celoso y una ofrenda inaceptable. Hoy cada uno de nosotros debe detenerse y preguntarse honestamente, ¿qué le estoy ofreciendo a Dios? ¿Estoy presentando los frutos de mi tierra, mis logros, mi moralidad, mi currículum de buenas obras, mi religión, esperando que Él quede impresionado exigiendo su aceptación? ¿O me estoy acercando como Abel sin nada en mis manos, excepto un corazón quebrantado y confiado, dependiendo enteramente de su provisión del sacrificio que Él mismo proveyó? La pregunta no es si eres religioso, porque Caín era religioso. La pregunta es si tu fe está en ti mismo o en la gracia de Dios. La advertencia sigue siendo tan urgente hoy como lo fue en ese campo solitario. La ira, los celos, la amargura, el resentimiento. Ese mismo depredador yace a la puerta de cada uno de nuestros corazones. Está deseando poseernos y se nos ordena enseñorearnos de él. Esta trágica historia nos muestra el peligro mortal del pecado no controlado, como una chispa de envidia en el lugar de adoración. Puede convertirse en un infierno de asesinato en el campo. Si esta narrativa resuena en tu alma, si ves la sombra de Caín en tu propio espejo, te invitamos a compartir este mensaje. Juntos rechacemos el camino de la autosuficiencia, la ira y la violencia. Juntos elijamos el camino de Set, el camino de la humildad, el camino de aquellos que, reconociendo su fragilidad mortal, comenzaron a invocar el nombre del Señor, porque solo en su nombre hay esperanza.